El Jarl rescata a la cristiana con su vientre crecido. Un cuervo de Odín se posó en su ventana. 7 inviernos anclado en su fiordo. Jarl Thorgil, el preñado, soportaba la protuberancia en su vientre. No era enfermedad, sino un bulto enigmático, una conexión mística con la helada tierra noruega que nadie entendía. Un fardo de incomprensión y burla, un destino que lo condenaba al aislamiento. El aire gélido, saturado de sal y turba, mordía hasta los huesos, un recordatorio hostil. Sus días, una espera perpetua, marcados por la visión recurrente de un cuervo solitario, un presagio mudo, la perplejidad, su única compañera. Entonces, la incursión, un monasterio cristiano, presa fácil. La sed de acero se había apoderado de sus hombres. Los gritos monacales ya resonaban, pero Thorgil, entre espadas y alaridos, sintió una punzada, un imperativo ancestral. La visión del cuervo se agigantó en su mente, no para destruir, sino para proteger. Sus guerreros, hachas en mano y ojos desorbitados, vieron a su jarl, el temible Thorgil, arrancar a una joven monja el ara de la matanza. El silencio fue más ensordecedor que la batalla. Miradas de asombro y desaprobación se clavaron en él. ¿Un jarl vikingo salvando a una cristiana? ¡Abominación! La noticia voló a Jarl Ragnar, su rival. Él veía en el vientre crecido una burla a los dioses, y en la monja una herramienta para desestabilizar su poder. La furia de Ragnar prometía una tormenta de acero. De vuelta en el fiordo, el sol se hundía. La oscuridad lamía los cristales. El mismo cuervo de Odín se posó en su ventana. Sus garras arañaron la madera. Un sonido tenue. Lo observaba con una intensidad que traspasaba la piel. Un mensaje mudo. El ara, atada en un rincón, luchaba por conciliar su fe con los misterios paganos. No veía a un demonio, sino a un hombre atormentado, un rostro marcado por un destino desconocido y un vientre enigmático. La primera elección de Thorgil lo había arrojado a un abismo. El cuervo, en la ventana, parecía el heraldo de una inminente revelación que amenazaba con desatar guerra civil y verdades ocultas de su estirpe. Antes de continuarmos con esa historia increíble, preciso te facer una alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removió suas inscrições sin aviso. Dá uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. No quiero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com el algoritmo. Y me conta nos comentarios de cuál cidade você está asistiendo. Adoro conocer cada persona increíble que faz parte de esa comunidad. Sua participación faz toda diferencia. Vamos a interagir. El cuervo, con un leve giro, picoteó el cristal antes de volar. La noche era un manto de interrogantes para Thorgil. Ese vientre, siempre una carga, ahora parecía señalar un propósito. ¿Una clave? En su rincón el ara, exhausta pero inquebrantable, observaba al jarl. Vio brutalidad, sí, pero también una sombra de deber en sus ojos al salvarla. ¿Qué linaje oscuro lo atormentaba? La nieve comenzó a caer. La tensión en el fiordo era palpable. Los susurros sobre la monja y el vientre loco corrían como pólvora. Ragnar, su rival, envió emisarios con burla y desafío. La guerra civil, inevitable. Pero en la quietud de la noche, el cuervo regresó al interior de la cabaña. No solo observó. Un murmullo gutural brotó de su garganta, vibrando en los huesos del jarl. No eran palabras, sino nombres, lugares, profecías olvidadas. El cuervo, un escaldo oscuro, narraba la historia de la estirpe de Thorgil, forjada en los glaciares, entrelazada con el vientre, con la tierra,
con los 9 mundos. El vientre crecido no era una maldición, sino el asiento de un poder ancestral dormido. Thorgil no era solo un hombre, sino un conducto. Elara, aunque no comprendía las palabras, sintió la resonancia. Vio el cambio en los ojos de Thorgil. La perplejidad dio paso a una aterradora claridad. Los inviernos venideros no solo traerían la guerra de los hombres, sino la verdad de los dioses. La monja y el jarl preñado, unidos por un destino insospechado, se preparaban para lo que el cuervo había susurrado, una revelación que lo cambiaría todo. Thorgil, ahora consciente del poder latente, miró a Elara. Su vientre no era carga, sino trono. Elara en su rincón se aferraba con fuerza a la cruz de madera, su única ancla en aquel torbellino pagano. La mirada del jarl se detuvo en el crucifijo. Una ironía del destino, un símbolo de debilidad en medio de su recién descubierta fuerza. El cuervo, posado sobre una viga, ladeó la cabeza, su ojo negro perforando el aire, una burla silente. El vientre de Thorgil, antes dolor, ahora vibraba con una energía cruda, ancestral. Un latido rítmico, más profundo que el suyo, resonaba en la cabaña, una canción olvidada que la tierra misma parecía entonar. Elara sintió el temblor bajo sus pies. Su cruz, un momento antes un consuelo frío, comenzó a entibiarse en su mano, la madera oscura absorbiendo la luz tenue del fuego. Thorgil vio cómo el grabado simple del crucifijo parecía contorsionarse, las líneas puras de su fe cristiana distorsionándose. No era una cruz, no del todo. Era algo más viejo, tallado en una madera que la memoria nórdica había sepultado. La cruz no irradiaba luz divina, la absorbía. Una grieta se formó en el corazón de la madera, una fisura que se extendió por el tallado, revelando no la pulpa, sino un ojo, un solo ojo, abierto, dorado, pulsante con una luz fría, antigua. No era un ojo de Cristo, sino el ojo de un ser primigenio, de una voluntad anterior a los Aesir, sellada bajo 1000 capas de hielo y olvido. Elara soltó un grito ahogado. La cruz, ahora un horror retorcido, cayó al suelo, y el ojo, girando, clavó su mirada en el vientre de Thorgil. Un murmullo se elevó de la cruz, no el gutural graznido del cuervo, sino un siseo que cortaba el aire, un lenguaje de abismos. El vientre de Thorgil, el conducto de poder, reaccionó con un espasmo. La protuberancia creció aún más, pero esta vez con una forma antinatural, puntiaguda, como si algo estuviera intentando rasgar su piel desde dentro. No era un niño, no era una dolencia, era una prisión a punto de ceder. La monja, la cristiana, la que Thorgil había salvado por una punzada del destino, llevaba sin saberlo la llave de la celda de una pesadilla ancestral. El ojo en la cruz brilló con malevolencia. La cabaña gimió. Los cimientos se resquebrajaron. El fiordo, fuera, agitó sus aguas, el hielo crujiendo como huesos rotos. La verdad que el cuervo había susurrado no era solo el poder de Thorgil, sino la antigua condena que ese poder arrastraba. La monja no era un medio para desestabilizar su poder como creía Ragnar. Ella era el catalizador, el detonante. Su acto de compasión, el rescate de Elara, no había sido un capricho divino, sino el cumplimiento de la más oscura de las profecías, liberando una entidad de la que incluso los dioses temblaban. Thorgil sintió el frío terror arrastrarse por sus venas, un miedo que superaba el acero de Ragnar. No era la guerra lo que se avecinaba, sino algo mucho más antiguo, un horror que la humanidad había olvidado. El ojo dorado en la cruz del suelo se rió,
una carcajada silenciosa que vibró en el alma del Jarl, y la forma en su vientre continuó empujando, la membrana entre mundos adelgazándose con cada latido. La monja, Elara, se arrastró hacia atrás, sus ojos fijos en el vientre del Jarl, no en un hombre, sino en el portal de la destrucción. La verdadera guerra, la de los mundos, apenas comenzaba. El ojo dorado en la cruz del suelo se rió, una carcajada silenciosa que vibró en el alma del Jarl. Y la forma en su vientre continuó empujando, la membrana entre mundos adelgazándose con cada latido. La monja, Elara, se arrastró hacia atrás, sus ojos fijos en el vientre del Jarl, no en un hombre, sino en el portal de la destrucción. La verdadera guerra, la de los mundos, apenas comenzaba. El ojo pulsó, el vientre de Thorgil se rasgó. No su piel aún, sino sus ropas, un sonido brutal. La forma debajo, una masa oscura y palpitante, comenzó a empujar visiblemente contra la tela fina. Elara gimió, su espalda golpeando la pared fría. El ojo en el suelo no solo miraba, emitió un zumbido, bajo y vibrante, que no se oía con los oídos, sino con los huesos. Se extendió por la cabaña, una telaraña de sonido que envolvió a Elara, inmovilizándola. La luz del ojo, dorada y cruel, se intensificó, perforando la oscuridad, proyectando sombras danzantes que parecían cobrar vida, formas retorcidas y antiguas. De la cruz, del ojo, brotó un murmullo que no era siseo, sino palabras. Palabras sí, pero no en latín ni en la lengua nórdica. Era un canto, ancestral y corrupto, que se deslizó en la mente de Elara como veneno helado. Su respiración se detuvo. Cada sílaba, cada nota, resonaba con una verdad olvidada, una melodía que su sangre reconocía. No, era imposible. Su familia era de Cristo, pura, pero el ojo, en un parpadeo de luz, le mostró una visión, no de un monasterio, no de campos nevados, sino de profundas catacumbas, escondidas bajo tierra, donde no se rezaba a Dios, sino a algo más viejo. Vio túnicas oscuras, no las de monjes, sino las de sacerdotes con símbolos que su corazón heló al reconocer. Una runa de espinas entrelazadas, una marca que se decía extinguida, borrada de la memoria, asociada a la locura y a la herejía. Era la marca de su propio linaje, un símbolo que su abuela, en noches de fiebre, había murmurado con terror antes de santiguarse frenéticamente. Vio a su propia gente, no cristianos, sino guardianes sombríos. Vio sacrificios, susurros oscuros, un ritual olvidado para mantener algo a raya. Y ese algo, palpitante en el centro de la visión, era la misma forma antinatural que ahora rasgaba el vientre de Thorgil. La cruz no había sido un símbolo de fe, sino la llave, la última atadura de un pacto ancestral, forjado por su propia estirpe para sellar a la bestia. Su fe cristiana, la devoción que la había mantenido a salvo, había sido solo un velo, una mentira para esconder la blasfemia. El ojo dorado de la cruz emitió una risa estridente, un eco de la carcajada silenciosa que había vibrado en Thorgil. La llave ha regresado al portal, resonó en la mente de Elara, no con voz, sino con una conciencia invasora. Tu sangre, hija de la traición, ha desatado lo que tus ancestros sellaron. El vientre de Thorgil se desgarró con un sonido repugnante, el tejido rasgándose. No sangre, sino una niebla verbosa brotando. La forma puntiaguda, como una garra retorcida, comenzó a emerger lentamente, pulsando con una vida antinatural. Thorgil gritó,
pero no de dolor. Era un rugido de reconocimiento, de horror absoluto. Vio la misma visión en su mente, la de Elara. No solo el horror, sino la verdad de su propio linaje. Los preñados no eran conductos, sino cárceles. Su vientre, no un trono de poder, sino la celda de la criatura más antigua y temida. Y Elara, la monja salvada, no era una víctima, sino el eslabón final, la pieza perdida para el escape de la abominación que su clan y el de Thorgil habían intentado, con torpeza, contener por milenios. Su acto de compasión no había sido divino, había sido el último ritual. Elara, la cristiana, era la sangre que abrió la jaula. El horror apenas había tomado forma, pero su sombra ya cubría el mundo. El ojo pulsó. El vientre de Thorgil se rasgó. No su piel aún, sino sus ropas. Un sonido brutal. La forma debajo, una masa oscura y palpitante, comenzó a empujar, visiblemente contra la tela fina. Elara gimió, su espalda golpeando la pared fría. El ojo en el suelo no solo miraba. Emitió un zumbido, bajo y vibrante, que no se oía con los oídos, sino con los huesos. Se extendió por la cabaña, una telaraña de sonido que envolvió a Elara, inmovilizándola. La luz del ojo, dorada y cruel, se intensificó, perforando la oscuridad, proyectando sombras danzantes que parecían cobrar vida, formas retorcidas y antiguas. De la cruz, del ojo, brotó un murmullo que no era siseo, sino palabras. Palabras, sí, pero no en latín ni en la lengua nórdica. Era un canto, ancestral y corrupto, que se deslizó en la mente de Elara como veneno helado. Su respiración se detuvo. Cada sílaba, cada nota, resonaba con una verdad olvidada, una melodía que su sangre reconocía. No, era imposible. Su familia era de Cristo, pura. Pero el ojo, en un parpadeo de luz, le mostró una visión, no de un monasterio, no de campos nevados, sino de profundas catacumbas, escondidas bajo tierra, donde no se rezaba a Dios, sino a algo más viejo. Vio túnicas oscuras, no las de monjes, sino las de sacerdotes con símbolos que su corazón heló al reconocer. Una runa de espinas entrelazadas, una marca que se decía extinguida, borrada de la memoria, asociada a la locura y a la herejía. Era la marca de su propio linaje. Un símbolo que su abuela, en noches de fiebre, había murmurado con terror antes de santiguarse frenéticamente. Vio a su propia gente, no cristianos, sino guardianes sombríos. Vio sacrificios, susurros oscuros, un ritual olvidado para mantener algo. A raya. Y ese algo, palpitante en el centro de la visión, era la misma forma antinatural que ahora rasgaba el vientre de Thorgil. La cruz no había sido un símbolo de fe, sino la llave, la última atadura de un pacto ancestral, forjado por su propia estirpe para sellar a la bestia. Su fe cristiana, la devoción que la había mantenido a salvo, había sido solo un velo, una mentira para esconder la blasfemia. El ojo dorado de la cruz emitió una risa estridente, un eco de la carcajada silenciosa que había vibrado en Thorgil. La llave ha regresado al portal. Resonó en la mente de Elara, no con voz, sino con una conciencia invasora. Tu sangre, hija de la traición, ha desatado lo que tus ancestros sellaron. El vientre de Thorgil se desgarró con un sonido repugnante, el tejido rasgándose, no sangre, sino una niebla verdosa brotando.
La forma puntiaguda, como una garra retorcida, comenzó a emerger lentamente, pulsando con una vida antinatural. Thorgil gritó, pero no de dolor. Era un rugido de reconocimiento, de horror absoluto. Vio la misma visión en su mente, la de Elara. No solo el horror, sino la verdad de su propio linaje. Los preñados no eran conductos, sino cárceles. Su vientre, no un trono de poder, sino la celda de la criatura más antigua y temida. Y Elara, la monja salvada, no era una víctima, sino el eslabón final, la pieza perdida para el escape de la abominación que su clan y el de Thorgil habían intentado con torpeza contener por milenios. Su acto de compasión no había sido divino, había sido el último ritual. Elara la cristiana era la sangre que abrió la jaula. El horror apenas había tomado forma, pero su sombra ya cubría el mundo. La niebla verdosa se espesó, ahogando el poco aire en la cabaña. El hedor a moho y a tumba inundó las fosas nasales de Elara, más asfixiante que 1000 cadáveres. La garra retorcida empujó con más fuerza. La protuberancia en el vientre de Thorgil se deformó aún más. Una montaña de carne oscura pulsando, sus costados crujiendo con un sonido a hueso roto. Thorgil se dobló, su rugido transformándose en un gemido de pura desesperación, su cuerpo un capullo que se abría a un terror sin nombre. La criatura pujó, no con la fuerza de un nacimiento, sino con la violencia de una resurrección. De la masa oscura surgió un hombro, luego un brazo, grueso, con venas del tamaño de una soga y una piel cubierta de líquenes, no de vello. Elara, paralizada, vio la cabeza emerger lentamente. No era la de una bestia. No, era un rostro marchito, desecado, pero inconfundible. Las cuencas hundidas, la mandíbula cuadrada, la cicatriz que cruzaba la ceja derecha, idéntica a la que Thorgil llevaba, una marca de linaje. El pelo, antes rubio y trenzado, ahora era un nido de paja y telarañas. Thorgil se desplomó de rodillas, sus ojos clavados en la aparición, la verdad golpeándole como un martillo de guerra. «Padre». La palabra fue un susurro de horror, arrancado de lo más profundo de su alma. La criatura, el Jarl Gorm, su progenitor, no estaba muerto. Había sido sellado en el vientre de su propio hijo. La protuberancia, una prisión generacional, un castigo, no una bendición. Su cuerpo, la última jaula. El rostro de Gorm se contorsionó, no por dolor, sino por una risa silenciosa, antigua, más helada que el fiordo. Sus ojos vacíos se abrieron, no con la mirada de su padre, sino con un brillo dorado y malevolente, idéntico al del ojo en la cruz. Uno y el mismo. La conexión mística con la tierra noruega, que nadie entendía, no era una conexión a la vida, sino a una abominación forjada en el mismo corazón de Midgard. Elara sintió la sangre helarse en sus venas. Su linaje no había sellado a una bestia, habían sellado a Jarl Gorm, el temible y legendario líder que había desaparecido décadas atrás, considerado un mártir, un héroe forjador de la estirpe de Thorgil. Su abuela no había murmurado sobre herejía genérica, sino sobre el horror que su familia, la monja, había contenido durante generaciones. El rescate de Elara no solo había liberado una entidad, había traído de vuelta al Jarl Gorm, no como un padre, sino como la encarnación del mal primigenio, la raíz misma de la maldición que afligía a Thorgil. La monja y el Jarl preñado, ahora unidos no por el destino, sino por una pesadilla compartida. El vientre de Thorgil se abrió más, la niebla burbujeó, y el cuerpo retorcido de Jarl Gorm, el padre de los horrores, comenzó.
La guerra civil con Ragnar se desvaneció, insignificante. Esto no era una guerra de clanes, era el Ragnarok mismo, comenzando en una humilde cabaña. El sol nacía sobre el fiordo, y sus primeros rayos no traían luz, sino la sombra de un horror inimaginable. El cuerpo de Jarl Gorm, putrefacto y cubierto de lo que parecían algas de abismo, terminó de salir del vientre desgarrado de Thorgil. Se alzó con un chasquido de huesos, su piel reseca como el pergamino antiguo. No respiraba, pero el aire a su alrededor se retorció, gélido, corrupto. Thorgil, postrado, se aferraba a su vientre vacío, ya sin dolor, solo el frío abismo, donde antes palpitaba su condena. Elara, todavía inmovilizada por el zumbido del ojo de la cruz, vio los ojos dorados de Gorm fijarse en el cuervo, que seguía posado en la viga. Y entonces el cuervo habló. No fue un graznido, fue una voz, profunda, resonante, antigua. Una voz que Thorgil reconoció, no como un sonido, sino como la misma esencia de los murmullos guturales que creyó que le narraban profecías de poder. Las palabras vibraron en el aire no para los hombres, sino para Gorm. «Finalmente libre, viejo cuervo», dijo la voz del Jarl Gorm, una carcajada rasposa saliendo de sus labios descompuestos. «Tu engaño fue perfecto. Los dioses ciegos, los hombres crédulos». Elara sintió la telaraña de sonido que la inmovilizaba transformarse. El zumbido del ojo en la cruz no era una fuerza coercitiva, sino una vibración de reconocimiento. El cuervo no era un mensajero de Odín, era el otro ojo, el ojo de la traición, el ojo gemelo del ojo dorado en la cruz, el ojo que había guiado cada paso de Thorgil, cada una de sus visiones, la profecía de su vientre como asiento de poder, las revelaciones. Sobre su linaje, todo había sido una sinfonía de mentiras, una orquestación para liberar a Gorm. El cuervo saltó de la viga, y en el aire no se convirtió en hombre, sino que creció. Las plumas se alargaron, la forma se retorció, su pico se curvó como una cimitarra de obsidiana. Se transformó en una criatura alada, más grande que un caballo, con ojos que ardían con la misma luz dorada y malévola que los de Gorm y la cruz. No era un cuervo, sino un Hugin, un pensamiento oscuro, un fragmento de la conciencia de un ser primordial, más antiguo incluso que los 9 mundos, cuya cárcel era Gorm y cuyo carcelero era el linaje de Elara. «Mi señor Gorm, el padre ha esperado, y la niña ha abierto el camino», siseó la criatura cuervo, su voz como el roce de 2 montañas de hielo. Elara entendió, la verdad desgarrándole el alma. No era el ojo de la cruz el que la había atrapado, era la criatura cuervo, la que la había guiado al monasterio, la que le había susurrado los horrores de su linaje para que ella, sin saberlo, abriera el camino. La compasión de Thorgil, la salvación de Elara, no fue obra de dioses ni demonios, sino el último eslabón de una cadena forje. Elara era la llave, sí, pero el cuervo, el supuesto heraldo de Odín, era el herrero de la cerradura. El mundo no solo estaba al borde del Ragnarok, estaba siendo devorado desde dentro por una oscuridad que había disfrazado su voz como la de los mismos dioses, y su acto más cruel como un simple destino. El cuerpo putrefacto de Gorm rió, un sonido que partía la madera de la cabaña. El Jarl Thorgil, el Jarl preñado, ya no era el portador de una maldición, sino la víctima de la más vil traición, un peón en un juego cósmico que apenas empezaba a revelarse. El verdadero enemigo, el que se escondía a plena vista, acababa de mostrar su verdadera y monstruosa forma. El cuerpo putrefacto de Gorm rió, un sonido que partía la madera de la cabaña. El Jarl Thorgil, el Jarl preñado,
ya no era el portador de una maldición, sino la víctima de la más vil traición. Un peón en un juego cósmico que apenas empezaba a revelarse. El verdadero enemigo, el que se escondía a plena vista, acababa de mostrar su verdadera y monstruosa forma. La criatura alada, el falso cuervo de Odín, se irguió hasta casi tocar el techo humeante de la cabaña. Sus alas, no de plumas sino de escamas quitinosas, se desplegaron con un silbido, esparciendo una ráfaga de aire corrompido que hizo a Thorgil toser con desesperación. Sus ojos, duplicados malignos de la cruz en el suelo, se clavaron en él, una burla viva. «No soy un Hugin, jarl de vientre hueco», resonó una voz que no venía de su pico, sino de cada rincón de la cabaña. Una voz que era el sonido de glaciares rompiéndose y el lamento de almas condenadas. «Soy lo que precede al Hugin, soy la conciencia olvidada, el ojo que vio nacer a Odín y lo condenó a la ceguera». El ara en su rincón temblaba incontrolablemente. La telaraña de sonido que la atenazaba se convirtió en cadenas invisibles que apretaban su pecho. La criatura alada no era un cuervo, era un dios primordial, retorcido, cuya existencia susurrada había sido el terror más profundo de los ancianos de su propia fe. No, no solo un dios. Era la misma nada de la que los mundos habían surgido, ahora con forma. «Mentor, tú me guiaste», gimió Thorgil, arrastrándose hacia atrás, sus manos vacías aferrándose al aire. El horror de la traición era más agudo que el dolor del desgarro en su vientre. La criatura rió, un sonido que vibró en los huesos de ambos mortales. «Te guié, sí, como se guía una oveja al matadero. Born no es más que un capullo, un contenedor inútil ahora, una prisión más para la verdad. Él creyó ser mi señor. ¡Qué patético!». El Jarl Gorm en el suelo se agitó, emitiendo un gorgoteo de rabia, no una risa. Sus ojos dorados se clavaron en la criatura alada, y por un instante un destello de terror puro se reflejó en sus cuencas vacías. Gorm el padre no era el aliado del ser alado, sino su más reciente víctima. Y el ara y Thorgil, solo los eslabones finales de una cadena de engaños cósmicos. Vuestros dioses, jarl, vuestra fe cristiana, monja, todas son historias que he tejido. Velos de mentiras para ocultar mi verdad. Tronó la criatura, elevándose aún más, su sombra cubriendo toda la cabaña. Odín, Freya, Cristo, marionetas en un gran teatro de títeres. Y vosotros, pequeños mortales, sois los hilos finales. Sus garras, largas y afiladas como dagas de obsidiana, se extendieron hacia Thorgil y el ara. El jarl, el cuerpo, la sangre. Un linaje selló el engaño, el otro lo contuvo. Perfecto. He esteado eones para que vuestras estirpes al fin converjan. Un escalofrío que no era de frío, sino de desolación, recorrió a Thorgil. La verdad, la que el cuervo había susurrado, no era la de su poder, sino la de su insignificancia. El rescate de el ara, su acto de compasión, no había sido más que el engranaje final de un mecanismo cósmico de dolor y manipulación, diseñado por un ser que se burlaba de la creación misma. El sol que se elevaba en el fiordo no traía el amanecer, sino el heraldo de una noche eterna. La verdadera guerra no era entre dioses y gigantes, ni entre clanes. Era contra la mismísima realidad, contra un ente que había corrompido el concepto de lo divino y ahora estaba libre para consumirlo todo. La criatura alada, con un chasquido de sus alas quitinosas, se abalanzó. No fue hacia Thorgil, sino directamente hacia el ara, que yacía acorralada. El jarl, con un grito animal que no le cabía en el pecho vacío, se lanzó,
sus manos instintivamente buscando un arma que no tenía. Pero era inútil. El ser, con una velocidad que la vista apenas podía seguir, ignoró el torpe intento de Thorgil. Sus garras, antes amenazantes para el Jarl, ahora se extendían hacia la monja, no para destrozar, sino para envolver. Una sombra oscura, densa y fría como la noche sin estrellas, se proyectó sobre el ara. El zumbido del ojo dorado en la cruz del suelo se elevó, agudo y triunfante. No la inmovilizaba, sino que la llamaba. El ara sintió que su alma era tironeada, no por el miedo, sino por una fuerza que se anclaba en lo más profundo de su ser. Sus ojos se fijaron en la cruz, ahora una abominación retorcida, el ojo dorado pulsando con una vida antinatural. De él surgió un hilo de luz negra, no de sombras, sino de una oscuridad tan pura que absorbía la luz del fuego y la poca claridad del amanecer. Ese hilo se extendió, serpenteando por el suelo, directamente hacia el ara, no para dañarla, sino para conectarse. «¡No! ¡Aléjate de ella!», rugió Thorgil, su voz quebrada, la desesperación ahogándole. Su puño se estrelló contra el aire, inútil. El ser alado posó una garra, no en la monja, sino en la cruz a su lado. La madera gimió. La runa de espinas entrelazadas se iluminó con una luz esmeralda, y el hilo de oscuridad se ensanchó, anclándose en el pecho de el ara, justo donde su corazón latía. Ella no es la llave de la jaula, Jarl de vientre hueco, siseó la conciencia olvidada, su voz llenando cada fisura de la cabaña, cada fibra del ser de Thorgil. Y ella es la puerta. La fe de su estirpe, su piedad, no era un escudo contra mí. Era el sacrificio perfecto. Su pureza cristiana es el envase ideal para la corrupción que yo soy. La devoción más grande es el arma más potente para la blasfemia más profunda. El ara gritó, no por dolor físico, sino por una agonía que le partía el alma. Su cuerpo se arqueó. Sus venas se hincharon y brillaron con una luz verdosa bajo su piel. El crucifijo de su mano, el que antes sintió entibiarse, ahora ardía, no con fuego, sino con una energía profana que la consumía desde dentro. El ojo dorado en la cruz del suelo vibró con frenesí, y la luz oscura que la conectaba a el ara se hizo un torbellino, engulléndola. Sus rasgos se distorsionaron, su piel se agrisó, sus ojos, antes azules como el fiordo, se tiñeron de oro, el mismo oro que pulsaba en la cruz y en los ojos de Gorm. «La cruz, mi fe», jadeó el ara, su voz una carcajada gutural que no era suya, sino la de la conciencia olvidada, resonando desde su garganta. No era una posesión, era una fusión. El ser alado no quería habitar a el ara, quería ser el ara, consumiendo su esencia, su fe, su humanidad, para manifestarse completamente en este mundo. Thorgil se derrumbó, el eco de su acto de compasión golpeándole como un trueno. Él no había salvado una vida, había entregado un alma, un canal, a la abominación que ahora se levantaba, no como un cuervo, sino como una figura femenina, envuelta en las vestiduras de el ara, pero con un rostro que era la negación de todo lo que una vez fue humano, y unos ojos que prometían el Ragnarok, no de los dioses, sino de la misma realidad. El sol asomó, bañando el fiordo con una luz engañosa. Dentro de la cabaña, la nueva el ara, la conciencia olvidada encarnada, se giró lentamente hacia Thorgil. Su sonrisa era la promesa de un fin sin fin. El horror no había tomado forma, se había casado con el mundo. Y Thorgil, el Jarl de vientre vacío, fue el que ofició la boda. La nueva el ara,
La conciencia olvidada encarnada se giró lentamente hacia Thorgil. Su sonrisa era la promesa de un fin sin fin. El horror no había tomado forma. Se había casado con el mundo. Y Thorgil, el jarl de vientre vacío, fue el que ofició la boda. Los ojos dorados de Elara, brillantes como monedas en la oscuridad, se fijaron en el vientre desgarrado de Thorgil. Un chasquido, como el de una rama seca bajo una bota, resonó en la cabaña. El jarl se estremeció, el frío abismo en su carne, vibrando con un escalofrío que no era del invierno. Un caparazón vacío, jarl de nido hueco, sisió la voz de Elara, pero no era la suya. Era la conciencia olvidada la que hablaba a través de ella, una risa fría y milenaria danzando en cada sílaba. Gorm fue solo la cáscara más gruesa. El gran rito aún no ha terminado. Thorgil sintió un pánico gélido. Su vientre, que un momento antes era un alivio en su vacío, ahora se contraía, no con dolor, sino con una sensación de opresión, como si el aire mismo se hubiera condensado en su interior, un peso inmaterial pero asfixiante. La nueva Elara levantó una mano, sus dedos delgados y pálidos, casi translúcidos, señalando el agujero sangriento en las vestiduras de Thorgil. ¿Creíste que el vientre era tu maldición, tu prisión? Continuó la voz, Elara, y un olor a incienso rancio y a hierro oxidado se esparció. Un hedor que arrastraba consigo ecos de otros tiempos, otros mundos. Pero era una crisálida, la mía. Thorgil sintió una punzada, no en el vientre, sino en lo más profundo de su ser. Un dolor psíquico que no comprendía. Sus ojos se abrieron desmesuradamente, fijándose en Gorm, su padre, que yacía en el suelo, retorcido, un despojo. Gorm emitió un gruñido, no de rabia, sino de súbito y renovado terror. Sus ojos dorados clavados en la nueva Elara, en la misma verdad que ahora asaltaba a Thorgil. La criatura cuervo, la conciencia olvidada en su forma alada, rió a través de Elara. Gorm, pobre necio, te prometí el poder, ¿no? La libertad. Pero un padre es siempre un recipiente más fuerte para lo que no deben hacer. Él creyó que liberaba su propia fuerza. ¡Qué ingenuidad! La nueva Elara extendió la mano hacia Thorgil, no para tocarlo, sino para canalizar. Una luz negra, más profunda que la noche, emanó de su palma, fluyendo hacia el vientre abierto del Jarl. Thorgil gimió. La niebla verdosa que aún flotaba en el aire de la cabaña se arremolinó, formando un vórtice. Una boca sin dientes que se precipitó hacia él. El jarl sintió el frío extremo, luego un calor abrasador, como brasas incandescentes engulléndole las entrañas. No había dolor físico de desgarro, sino una intrusión que le retorcía el alma. Algo estaba siendo depositado en el vacío de su vientre. El linaje de la monja, la llave, sirvió para abrir la cáscara del padre, siseó la conciencia olvidada, su voz elevándose hasta llenar el mundo. Pero el linaje del jarl, el del preñado, es la incubadora perfecta para el verdadero despertar. Los preñados no eran portadores de poder. Thorgil eran los recipientes finales, la última etapa del Ragnarok. Gorm solo era el primero. Ahora eres tú. Thorgil sintió su cuerpo arqueándose, no por su propia voluntad, sino por la fuerza que crecía dentro de su vientre, ya no vacío, sino vibrando con una vida ajena, monstruosa. No era una forma puntiaguda como la de Gorm. Era una forma esférica, pesada, que lo anclaba a la tierra y a un destino que superaba el mero horror. El Ragnarok no era solo la guerra, era la reencarnación. El sol se alzaba sobre el fiordo, y Thorgil, el jarl de vientre vacío,
supo que ahora era el vientre del fin de todos los mundos. La oscuridad no venía, estaba naciendo de él. La luz negra de la palma de Elara se vertió en el vientre de Thorgil. La niebla verdosa se condensó, formando una masa esférica y pesada, pulsante, dentro de él. No era una forma puntiaguda como la de Gorm. Era algo distinto, más denso. El Jarl se retorcía, el dolor no físico, sino existencial, como si su propia alma estuviera siendo reescrita. Los ojos dorados de Elara, antes tan seguros, se abrieron de repente, no con triunfo, sino con una confusión que rápidamente se transformó en un horror gélido. El vientre de Thorgil se hinchó de manera monstruosa, el tejido estirándose hasta el límite. Pero no estalló. En cambio, comenzó a resplandecer con una luz blanquecina, casi divina, que luchaba contra la oscuridad que la propia Elara había proyectado. La sonrisa de la conciencia olvidada se congeló en el rostro de la monja. Un siseo, no de triunfo, sino de rabia impotente, escapó de sus labios. «¡No! ¡Imposible! ¡El ritual! ¡Me ha engañado!». La voz ya no era la suya. Era la criatura cuervo la que hablaba a través de Elara, su control sobre ella flaqueando. La luz blanca del vientre de Thorgil no solo crecía, sino que parecía tirar de algo, una fuerza invisible, una marea cósmica que arrastraba la oscuridad hacia su interior. El ojo dorado en la cruz del suelo, el que había vibrado con malevolencia, ahora parpadeaba frenéticamente, su brillo disminuyendo, absorbiéndose en sí mismo. Las sombras danzantes que habían cobrado vida se desvanecieron, y la conciencia olvidada, la entidad primordial que había corrompido el concepto de lo divino, sintió un terror que no había conocido en eones. El vientre de Thorgil no era la incubadora de su despertar final, sino la última y más poderosa celda que la estirpe del Jarl había forjado, milenios atrás, para contenerla. Los preñados no eran conductos de poder, ni meros prisioneros. Eran jaulas vivientes, su vientre una trampa cósmica que solo se activaría cuando la entidad se. Un grito desgarrador brotó de la garganta de Elara. Esta vez era su voz. Su cuerpo se convulsionó, arqueándose con una agonía indescriptible. La luz verdosa bajo su piel se desvaneció, reemplazada por la palidez mortal de la carne humana. Sus ojos dorados se desvanecieron, regresando a su azul fiordo, pero ahora vacíos de toda chispa, fijos en un horror interior que nadie podría ver. La conciencia olvidada no estaba naciendo de Thorgil, estaba siendo arrastrada hacia él, succionada por una fuerza ancestral que la superaba. La fusión se revertía, pero de forma brutal. La cabaña gimió, pero esta vez no de destrucción, sino de una contención forzosa. El fiordo, fuera, se calmó. El hielo dejó de crujir. Jarl Gorm, en el suelo, con sus ojos dorados, lanzó un gemido de absoluta comprensión y desesperación. No por sí mismo, sino por lo que ahora veía. Había sido un mero señuelo, una distracción para la conciencia olvidada, mientras su verdadera trampa se preparaba. Él no fue el primer preñado en vano. Su nacimiento había sido el detonante final. El vientre de Thorgil, en un estallido silencioso de luz, se encogió, no en su tamaño original, sino que se solidificó. Se volvió roca, dura como el granito, y el ojo dorado de la cruz, con un último y desesperado destello de ira, se hizo añicos, esparciendo polvo negro sobre el suelo. Elara cayó al suelo. Su cuerpo temblaba con espasmos. Su respiración era superficial. Sus ojos desorbitados.
su rostro marcado por el eco de una blasfemia. Thorgil, agotado, se desplomó. Su vientre, aunque duro como piedra, ya no era una condena, era un sello. Él, el Jarl preñado, era ahora el ancla de un ser que superaba a los dioses, atrapado en una prisión de carne y espíritu. La conciencia olvidada no había ganado, había sido el cebo, y la verdadera guerra, la que los ancestros habían intentado ocultar, no era contra la entidad, sino para contenerla, una tarea que ahora recaía sobre el Jarl y sobre la monja que, involuntariamente, había sido la llave que cerró la última puerta. El sol ascendía y la cabaña, antes escenario del fin, era ahora el custodio de un secreto cósmico, la tumba de un dios olvidado. Y el silencio que siguió era más aterrador que cualquier grito. El silencio que siguió era más aterrador que cualquier grito. Thorgil yacía en el suelo, su vientre ahora una cúpula de roca viva, anclándolo a la tierra, pero también a un propósito incomprensible. El peso de la conciencia olvidada, esa entidad primordial que buscaba devorar la realidad, lo aplastaba, pero el Jarl ya no sentía el dolor desgarrador, sino una fría y densa presencia. No era una carga, sino una unión. Se había convertido en la tumba, el sello, el centinela de un horror inimaginable. El ara, a su lado, convulsionaba en espasmos. Sus ojos, antes azules como el fiordo, ahora reflejaban un vacío abismal, un pozo de conocimiento blasfemo. La fe que la había sostenido se había pulverizado, revelando la mentira tejida por milenios, el oscuro pacto de su linaje. No había luz divina en ella, solo la fría ceniza de una verdad cruel. Pero en ese vacío, una nueva forma de fortaleza comenzaba a forjarse. No la de una monja, sino la de una guardiana. El cuerpo de Jarl Gorm, el padre, yacía inerte. No había gloria en su derrota, solo la patética verdad de un títere que había creído ser maestro. El cuervo, la manifestación física de la conciencia olvidada, se había desvanecido con su amo, dejando solo el eco de una carcajada que ya no resonaba en la cabaña, sino en las profundidades del ser de Thorgil. La noticia de lo acaecido en la cabaña de Thorgil no voló como los rumores de hombres, sino como un escalofrío que se extendió por la tierra. No había testigos, pero la esencia de lo que había ocurrido, la liberación y el sellado de una oscuridad inmemorial, se filtró en el aire, en el crujido del hielo, en el murmullo de los vientos. Jarl Ragnar, que ya preparaba sus hachas y drácars para la guerra, sintió un terror inexplicable. No era el miedo a Thorgil, sino a algo que le congeló la sangre. Una verdad que susurraba que sus disputas de poder eran meros juegos de niños ante lo que se había despertado y vuelto a dormir, en un fiordo lejano. La guerra civil se desvaneció como bruma al sol, no por un pacto, sino por la repentina y aplastante insignificancia de sus ambiciones. Los años pasaron. El fiordo de Thorgil, que antes fue un lugar de aislamiento y burla, se convirtió en un santuario sombrío. El Jarl preñado, ahora llamado el Guardián de Piedra, se movía con la lentitud de un monolito, su vientre inmutable, el ancla viviente de un mundo que no sabía lo cerca que había estado de la aniquilación. Sus hombres, los pocos que se quedaron, lo reverenciaban con un temor y un respeto que iba más allá de la lealtad de clanes. Y a su lado, como su sombra, estaba el ara. La monja, cuyo espíritu se había fracturado y rehecho, ya no rezaba a un Dios crucificado, sino que susurraba ritos antiguos y olvidados a las rocas y al viento. Se había convertido en la única sacerdotisa de la contención, la guardiana del velo, tejiendo conjuros de protección. Su voz,
un eco de la verdad que su sangre había despertado, y ahora, con el Jarl, contenía. No hubo grandes batallas, ni victorias celebradas con hidromiel. La paz que descendió sobre el fiordo fue la paz de la eterna vigilia. Thorgil y Elara, unidos por la más oscura de las profecías y el más inesperado de los sacrificios, se convirtieron en las columnas silenciosas que sostenían la realidad. Su legado no sería la forja de un imperio, sino la prevención de su desintegración. Las generaciones futuras vivirían, ignorantes de la carga que dos almas solitarias soportaban, una con un corazón de piedra y la otra con un alma de ceniza. Y así bajo el ojo silencioso de Odín, que quizás nunca fue lo que creyeron. Se esta saga tocou sua alma, então escute o chamado do Skald. A nossa jornada depende da força do nosso clã, e essa força é você. Você precisa se inscrever agora, para que os deuses do algoritmo não te façam perder nossas próximas lendas exclusivas. Este é o momento de mostrar seu valor. Esmague o botão de like para alimentar nossa fogueira. Inunde os comentários com suas reações sobre este final. Suas teorias são o ouro do nosso tesouro. E o mais importante, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Apenas os verdadeiros guerreiros do nosso clã entendem a importância destas ações. Não espere nem mais um segundo.